Bien, ahí empezamos la clase oficialmente. Esta clase entonces vamos a dedicarla a una clase de transición en que vamos a trabajar dos temas. ¿Ya? Les voy a hablar de dos temas y les voy a mostrar algunas cuestiones también al respecto. Uno es el origen del lenguaje y el otro es la clasificación lingüística. Estos dos temas están muy ligados porque, digamos, lo que hemos visto hasta el momento ha sido, dentro de la primera unidad, poder imaginarnos qué es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos cuando estamos procesando el lenguaje, cuando hablamos, haciendo un poco de metacognición sobre nuestros propios procesos y de hecho proyectándonos un poco como nosotros éramos cuando niños, cuando empezó todo, cuando empezó nuestra vida y empezó esta carrera, esta locura de hablar, expresarse con palabras y empezar a ver el mundo desde temprana edad, verlo teñido o bajo el prisma o bajo con ciertos lentes que son los lentes de la lengua materna. Resumo, la discusión se centra en dos grandes argumentos. El argumento del relativismo lingüístico, expresado, desarrollado y demostrado a lo largo de todo el siglo XIX y principio del siglo XX, con el estudio de campo, en terreno, de lenguas, especialmente de las lenguas amerindias de Norteamérica, que dieron terreno muy fructífero para la exploración fenomenológica de los sonidos, de la sintaxis, de la morfología. Ahora, sin ir en desmedro de eso, por supuesto, en otras partes del mundo también se hicieron estudios a la par, pero no fue hasta que salimos desde este enclaustramiento pseudocientífico en que las lenguas eran de primera y segunda categoría, o de tercera categoría incluso, hasta que no salimos de eso fue que las lenguas pudieron estudiarse no solamente desde el relativismo, sino que desde una posición de igualdad, en términos de que todas las lenguas en realidad no vienen motivadas estrictamente por la cultura, porque si bien es cierto, en nuestro mundo actual se sigue catalogando, se habla de alta cultura y baja cultura, ¿ya? Alta cultura es como la cultura académica y baja cultura es la cultura popular, o más allá incluso como una súper baja cultura, más allá de esas estructuraciones o esos prejuicios sociales con que las comunidades nos movemos claramente porque somos seres humanos y vivimos en comunidad, o sea, tenemos que tener miradas a la realidad. Más allá de eso, entonces las lenguas tomaron un estatus de objetos de estudio en las mismas condiciones. Y eso es un poco lo que vamos a revisar, lo que hemos revisado a partir de la gramática mental, del argumento de la gramática mental, del argumento de la innatez. En esta clase vamos a dar paso a la clasificación lingüística, vamos a ir hacia donde eh, nos mueve a nosotros como lingüistas y nos motiva el hecho de estudiar lingüística, estudiar traducción, nos motiva la lengua. Por ende, tenemos que ir hacia allá, avanzar hacia allá. Antes de eso, el puente tiene que ver con la hipótesis del origen del lenguaje, porque si bien es cierto, hemos establecido que la gramática mental es un constructo modélico que nos permite entender por qué somos tan buenos para hablar, como yo en estos últimos 5 minutos que he hablado como loro, y de dónde pasa eso, en qué lugar ocurre, o si es que ocurre en un lugar o no ocurre en un lugar, de qué manera se da. La hipótesis Broca-Wernicke es una de las hipótesis más famosas y clásicas de la percepción que tenemos los humanos, científicamente hablando, de dónde se origina el lenguaje. Acá yo les dejo un montón de texto para que ustedes lo lean después con calma. Yo quiero destacar dos líneas importantes. Broca eh, fue un estudioso del cerebro, un neurofisiólogo, eh, científico muy temprano francés, y Wernicke alemán. Ambos coexistieron, vivieron más o menos en la misma época, y dada el gran interés científico por estudiar al ser humano ya como parte del proceso evolutivo de la especie, Broca descubrió que Broca tenía pacientes, atendía pacientes que tenían problemas de algún tipo manifestados por comportamientos motrices, por habla, accidentes, gente que tenía discapacidad, etc. Pero él tenía un gran saco, o sea, no tiene ninguna distinción, solamente estudiaba gente que tenía ciertos problemas o había tenido ciertos accidentes. Y descubrió que algunos, la gente que tenía mayormente problemas para hablar o que había tenido algún accidente, tenía una incapacidad para hablar que venía motivada por algún golpe o alguna lesión potente
la parte izquierda. Como dice acá, la circunvolución frontal, la tercera circunvolución. O sea, que es un poco más arriba de su oreja en el lado izquierdo. Esa zona, una persona que tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, y se golpea la cabeza en esa zona, es probable que tenga repercusiones en la parte motriz de la producción del habla. Descubrió que ahí se producía un centro desde el cual irradiaba el lenguaje. Por otro lado, Wernicke también estudió las lesiones cerebrales y se dio cuenta que un poco más atrás, digamos, como de la oreja hacia atrás, en el lado izquierdo, aparecía también una zona del cerebro que, al estar muy bien localizada, generaba 3 tipos de incomprensión lingüística. Es decir, este tipo de paciente manifestó que, en términos lingüísticos, por ejemplo, algunos podían hablar, pero no entender. Otros podían entender y no hablar. ¿Me siguen? O sea, lo que ocurrió ahí fue darse cuenta que había cierta localización. Esa es la famosa afasia, exactamente. Esa es la afasia, la llamada afasia Bania. Exactamente. La afasia tiene que ver con el fenómeno de los problemas lingüísticos. Afasia sin capacidad de hablar. Y eh, el área de Broca y el área de Wernicke son las dos áreas que dieron paso al estudio científico serio de la función cerebral en términos del lenguaje. Y por ende también se estudiaron las funciones cognitivas. ¿Ya? Ahí está el cerebro, ya, ahí está el cerebro marcado, y ahí están las dos áreas que yo les comentaba, el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca, el área de Wernicke. Un poco más adelante, un poco más atrás, como en relación a la oreja izquierda. ¿Ya? Y cada una de ellas entonces tenían un cableado. Se descubre también posteriormente que hay una especie de cableado entre estas dos zonas. Lo que hace fascinante el estudio, porque nos muestra que como seres humanos no tenemos, no hay una varita mágica que nos hayan puesto para hablar, sino que es propiamente de nuestra biología, es parte de nuestra biología. ¿Ya? Los seres humanos seríamos capaces de hablar porque, primero, los estímulos auditivos serían captados en los oídos y transformados en impulsos nerviosos que llegarían hasta el lóbulo temporal. O sea, había 2 tipos de procesamiento. El procesamiento de la señal auditiva que ustedes están haciendo en este momento y el otro procesamiento que hacen estas 2 zonas, especialmente la de Wernicke, y hace que ustedes puedan entender lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Los impulsos llegarían hasta el área de Wernicke, situada justo en el lóbulo, y pasarían hasta el área de Broca a través del fascículo arqueado. De esa manera, ustedes reaccionan y piden la palabra o me comentan algo, entonces quiere decir que han entendido y pasa esa codificación, esa información se retransforma en la de Broca a hacer una emisión de sonido que es, esa información es enviada a los órganos correspondientes para generar, por ejemplo, la representación mental de lo que vas a decir o lo que vas a pronunciar con tus palabras y la musculatura necesaria que tenemos nosotros en nuestra lengua, cara, boca, para producir el resultado deseado. Eso fue un gran avance, un gran descubrimiento. Ahí está el link, por si quieren echar una mirada más en detalle, porque otros autores como Philip Lieberman, ya contemporáneo, siglo XX, finales del siglo XX, encuentra la famosa mutación del gen FOXP2 300.000 años atrás, y esa mutación de ese gen, ahí yo pongo el título y les dejo el link por si lo quieren revisar. Voy a aprovechar de mostrarles esa página. Esa es la página. Esta página, The Scientist, aparece este artículo de julio de 2018 en que se muestra, se habla de cómo podemos explicar la vocalización. Y es bien interesante porque toma aspectos fisiológicos, aspectos neurobiológicos, aspectos lingüísticos propiamente tal, habla de las lenguas tonales. Es súper interesante este artículo, se los dejo ahí linkeado. Y muestra el lenguaje humano desde el punto de vista de la fisiología y la acústica. ¿Fijan? Ahí están los elementos involucrados en este proceso maravilloso del habla. Están ¿fijan? Los pulmones, es un proceso en que fisiológicamente nosotros respiramos, inspiramos aire, nos henchimos de aire, ese aire sale por la tráquea, sube a la tráquea, el aire roza las cuerdas vocales, nosotros articulamos las cuerdas vocales y eso permite que todos los otros, el filtro de las cuerdas vocales hace que el aire se distribuya y el sonido físicamente se distribuye entre
nuestra lengua, que hace la articulación con el choque de esta respiración en nuestra cavidad bucal. Todos tenemos una cavidad bucal distinta, tenemos distintos tamaños de dientes, conformaciones, etcétera, y eso hace que nuestras voces sean distintas. Bueno, la tonalidad tiene que ver con nuestras cuerdas vocales, pero la forma en que expresamos y decimos, pronunciamos, tiene que ver con nuestra fisiología. Eso es muy bonito, que somos seres muy individuales desde ese punto de vista. Eh, y tenemos principios generales con los cuales articulamos todo esto. Fíjense que además arriba se muestra cómo, cuáles son las áreas de la corteza cerebral que están involucradas, el ganglio basal, la corteza prefrontal, las áreas motoras. El lenguaje es muy motor, requiere mucho de nuestro prefrontal. Por eso cuando nos duele la cabeza, por ejemplo, nos duele aquí, la parte prefrontal, nos duele la cabeza, tenemos un dolor de cabeza, nos cuesta hablar, porque está involucrado toda la parte prefrontal, y aquí el procesamiento de la información se hace muy tortuoso. ¿Ya? Es lo mismo también que, bueno, cualquier síntoma que le duele la cabeza produce menor procesamiento de la información, nuestra capacidad cognitiva baja, se disminuye. ¿Ya? Bueno, este artículo está entonces en la presentación que les tengo acá, y vale la pena que ahí le puedan echar una mirada. Otra cosa interesante con la que nos quedamos en esta parte del origen es la distinción que hace Philip Lieberman en términos de estos tres individuos. El ser humano en un estado de infantil, el ser humano adulto y el chimpancé. Se dice que los primeros, o sea, miren, de partida, primero miren el diagrama, miren la conformación fisiológica de cada uno de estos tres individuos. ¿Ya? Fíjense cómo el niño, que está a la izquierda, la posición de sus cuerdas vocales y la faringe, que está en un color púrpura. ¿Ya? Fíjense después la faringe en el adulto. ¿Ya? Cómo se va ajustando la posición. Cómo desde infante sube la faringe hasta arriba, un poco más arriba, y permite que toda la interconexión de los órganos que están involucrados permite la expresión de sonido. ¿Ya? En cambio, el chimpancé se queda rezagado, porque a pesar de tener la misma fisiología, la relación entre la faringe y las cuerdas vocales se hace de manera distinta y queda más retrasada la faringe. De tal manera que, bueno, esto lo vamos a ver también, de tal manera que lo que uno puede deducir de esto es que nuestra preparación para poder hablar y pronunciar sonidos y a la vez comer y a la vez respirar es una especialización evolutiva única. Pues los chimpancés también pueden comer y respirar, pero no pueden hablar. Entonces hay algo que tiene que ver con el habla, que tiene que ver con nuestra constitución fisiológica y con nuestra funcionalidad cerebral que nos permite hablar. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Más o menos, ¿de qué año es la hipótesis de Broca y Bernstein? ¿De qué año es? Aprox 1870, más o menos, por ahí. Gracias. Digamos, es precientífica en el sentido de la tecnología moderna, científica con la que se estudia el cerebro actualmente. Por ejemplo, la única opción para estudiar el cerebro en esa época era abrir cerebros nomás, era abrir cráneo. Entonces, cuando se le morían los pacientes, Broca tenía bueno, en general todos los estudiosos en esa época, lo que hacían era, no sé si con permiso o sin permiso, pero tenías un paciente, se moría, lo abrían. O iban al cementerio y sacaban cadáveres y los abrían. Era como, era bien carnicera el asunto. Pero así era la única forma que tenían para poder estudiar. Por supuesto que, o sea, después todo eso se corrigió, se legitimó, se ordenó, se estructuró y bajo todos los códigos de ética posibles. Y hoy en día las prácticas para poder estudiar cerebro son obviamente todas a través de tecnología, ¿no? O sea, uno siquiera tiene que moverse de un lugar para que lo estudien. Nos cablean por todos lados y nos estudian. Bien, aquí este personaje que tengo acá en pantalla es otro personaje que habla, y con esto vamos a cerrar esta parte, esta transición de una unidad a la otra. Nos presenta
la gran pregunta de qué es lo que a nosotros nos hace diferente de otros humanos. Y él, esto es parte de un documental más largo, pero les voy a mostrar un pedacito, un inicio, de unos par de minutos, para que vean cómo este documental plantea y va a entrevistar a un gran primatólogo a Japón para poder entender de qué se trata todo esto, cómo está cableado nuestro cerebro. Aquí está esto. This is Inuyama, Japan, a historic city home to Japan's oldest original wooden castle. It is also home to Kyoto University's Primate Research Institute. Here, a group of chimpanzees have been trained to play a game that exposes something shocking about their memories. This is going to blow your mind. Here is how it works. Take a look at these numbers. 1, 2, 3. Remember where they are because they're about to disappear. Can you point to where each number used to be in numerical order? Probably, it's pretty easy. 1, 2, 3. But what if we make it harder? Get ready to point to where each number was in order now. If you feel like you didn't have enough time to memorize the screen, that's fine. It's nothing to be ashamed of. Or is it? Here is a chimpanzee taking exactly that long to memorize the same arrangement. Nailed it. Each of these puzzles is completely new to the chimpanzee, but just a glance is all it needs to completely capture all the numbers. How can a chimpanzee's memory be so much better than ours? Well, one theory is that we humans are worse at this task because we can talk. What makes humans different from other animals? Well, one thing is language. We have the cognitive ability to communicate not just about what's happening now, but also about what did happen and what could happen. We can tell stories, and it's awesome. But if language is so good, why didn't any other animal develop it like we did? A good approach to this question is one that looks at how we are different from those who were almost us. Around 7 million years ago, there were no chimpanzees and there were no humans, but there were chulkas, an acronym which stands for Chimpanzee Human Last Common Ancestor. Like us, chulkas didn't have great natural offenses or defenses like blistering sprint speeds, protective shells, or claws, fangs, or venom. So, living in the safety of the trees was great. Those who stayed became the chimps we know today. But for reasons we're still not quite sure of, some of the chulkas decided to venture down to the savannah. Without appropriate physical abilities, things like cooperation, imagining new strategies, and the assigning of roles were necessary for survival, all of which are easier if you have a rich collection of symbols that can refer to things across time. Language. Many different types of creatures emerged with varying adaptations, but today, only one member of the family remains: us. Language, as we know it, may have been one of the strategies that kept us alive in the savannah. But where did it move in? The brains of those who developed language and those who didn't aren't totally different. A brand new brain structure didn't just pop into existence. Instead, anatomy used for other tasks must have been sacrificed. And as it turns out, for beautiful reasons, detailed, short-term memory may have been a fair thing to lose in return for language. This trade-off between memory and language is the cognitive trade-off hypothesis.
The cognitive trade-off hypothesis is the culmination of decades of work by one of the world's leading primatologists, Professor Tetsuro Matsuzawa of Kyoto University's Primate Research Institute. Founded in 1967, the institute was created for scientific research in association with the nearby Japan Monkey Center. The collaborative centers house over 60 species and nearly 1,000 primates who live and play in open spaces. Look at monkeys. Look at spider monkey. Is there a baby on that one? Yes. 6 months old baby. 6 months. Yes. Showing the monkeys and apes in the tree. Yeah. High in the tree. That is the key. Because they live That's where they live. in their natural habitat. Can you do it? Dr. Matsuzawa has spent over 40 years researching non-human primates. He splits his time between fieldwork in the West African country of Guinea and here in Japan, where he and his colleagues have developed a chimpanzee habitat designed to mimic life in the wild. This habitat is home to Skylab, a working laboratory set high atop the chimpanzee's climbing structure. In this open-air lab, chimpanzees are free to come and go as they please. And this is Ayumu. Ayumu. If they decide to stay, they participate in cognitively enriching tasks designed to mimic foraging behavior. When the chimpanzees are interested in participating, they enter one of Skylab's specially designed computer booths, where a camera uses facial recognition software to recognize them and select a test based on that particular chimp's current familiarity with the task. Each trial takes about as long as it would for a chimp to forage a single bite, and each morsel of food they get is accounted for in their diet. Do the doors open when they approach? No human even needs to be... No, nothing. So what is for us a great way to collect data is for them an experience similar in many ways to what they would be doing in the wild. There you go. Impressive. Dr. Matsuzawa has been running memory tests like these on chimpanzees since 1978. His research has shown the phenomenal and nearly photographic short-term memory of these primates. Two of the most famous chimps at the PRI are Ai, named after the Japanese word for love, and her son, Ayumu, whose name means walk. What can we learn about ourselves by studying chimpanzees like them? Well, I want to find out. If we and chimpanzees come from a common ancestor, what can explain the split where the chimpanzees don't seem to need or to develop language like we did? Why would that happen? Was it an accident? The various evidence tells us chimpanzee was so strong and continued to stay in the forest. We humans were not so strong. We were kicked out from the forest and coming down to the ground to go into the dangerous open land where lions, cheetahs, and Bien, eso lo quería mostrar. Tomé unos minutos más, pero me interesaba que pudiesen ver de qué se trataba el planteamiento del intercambio cognitivo. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? sí. Además, bonito lugar en el que estaban trabajando. Es interesante, súper interesante, porque uno ve por qué empieza a entender más y empieza uno a valorar más el hecho de poder estudiar la lengua y estudiar el lenguaje desde un punto de vista completamente distinto. O sea, no es solamente tener una lengua como una materialidad con la que uno trabaja y listo, sino que hay algo mucho más profundo que motiva todo esto. Y cuando uno se da cuenta que, al parecer, una de las grandes hipótesis que se plantea es que nosotros como primates desarrollamos el habla para poder generar una serie de herramientas cognitivas y de intercambio para poder sobrevivir, y dejamos de lado otras herramientas, es sin duda alguna es algo muy fascinante, especialmente porque nuestro lenguaje se articula en muchos niveles distintos y eso
es difícil de recodificar y decodificar. Bueno, aquí algunas conclusiones al respecto sobre lo que hemos visto, sobre el desarrollo lingüístico, que repercute en la necesidad de traducir lenguas. ¿Ya? La etapa del niño de 1 a 3 años, rápido, pasamos de un desarrollo de una gramática mental a partir de una gramática universal de una manera muy rápida. De los 8 a los 10 años sería una etapa muy crítica en el asentamiento de estas lenguas, de la gramática en particular. Es por eso que la escolarización de los 8 a los 10 años funciona en el asentamiento de una formalidad de estructura gramatical, por ejemplo, que hace que nosotros podamos distinguir entre nosotros mismos una persona que tuvo educación formal y no tuvo, y que, como hemos conversado, no tiene que ver con un estado evolutivo o de mayor inteligencia, o de CI, digamos, sino que tiene que ver con cierta pulida, cierta edición, por decir de una manera, de la gramática mental de la lengua que tenemos. No es una... ¿me entienden eso, cierto? No es que estemos hablando de que la educación no es todo, pero sí lo que hace es pulir algunas cosas muy particulares. Alguien está pasando por ahí. Hay una necesidad también de construir nociones de tiempo, pasado, presente, futuro. Por ejemplo, a través de la desinencia verbal. La desinencia verbal en el español funciona mucho, la definición de persona y objeto. Mi hijo que tiene 4 años, por ejemplo, está jugando con 2 palabras todo el tiempo, antes y después. Cuando de repente dice estructura, habla de algo y dice, cuando quiere hablar del después, dice, después llegó la Juli antes. Entonces, como que quizá al revés, o sea, ocupa después como antes o antes como después. Y la ocupa de repente indistintamente, pero a veces sabe o sea, no le importa estar jugando con las 2 palabras. Sabe que a veces se equivoca, pero lo sabe, porque está justamente probando esas reglas que todavía está experimentando con el uso de estos marcadores de temporalidad, de causa-efecto o de primero y segundo lugar. Entonces, es súper interesante ver cómo uno va probando en los primeros años de vida toda esa estructura. Se usan estructuras copiadas del medio ambiente. Eso hace que los patrones lingüísticos que tengamos en nuestra propia lengua sean muy difíciles a veces de traducir, porque los patrones están fijos en una lengua y en una comunidad. Entonces, justifica el hecho de que nosotros también podamos explorar esos patrones lingüísticos. ¿Ya? Necesidad de compartir historias para sobrevivir a través de símbolos, lenguaje. Esa es otra razón por la cual la traducción yo creo que nunca va a dejar de ser un bien valorado. Porque no solamente porque un Google Translate puede hacer la pega, sino porque el ser humano necesita contar historias. O sea, no es que porque sepamos ya una cantidad de historias, nunca más vamos a contar historias. O sea, cada vez que nos entretenemos conversando con amigos, es a partir de historias. Y es por eso que usted, no sé si conocen esos porcentajes, pero es como que sociolingüísticamente hablando, los ingleses han hecho varios estudios al respecto, de la escuela de David Crystal y toda esa gente, han hecho estudios sobre cuál es el porcentaje de temáticas sobre las cuales hablamos en el día. Y ustedes se sorprenderían, o tal vez no, de saber que alrededor del 70% de las cosas que uno habla en el día tienen que ver con chismes, tienen que ver con hablar de otros, hablar de los otros, o de otras cosas que pasaron a otros, ¿ya? En el sentido del clásico pelambre chilensis, o en el sentido del chisme, o de la especulación, o qué le pasó a ellos, qué pasó con tal o cual situación. O sea, los seres humanos necesitamos estar constantemente contando historias, y cuando se nos acaba la historia, la inventamos. Y así de simple. Entonces, el lenguaje es muy necesario por esta cosa lúdica. Esa es una razón también por qué en pandemia fue tan difícil sobrellevarlo y ha seguido siéndolo, porque es complicado tratar de estar solo uno consigo mismo en la soledad absoluta. Empieza a generar crisis eso. Bien, ¿algún comentario sobre lo que acabamos de conversar? Con eso estábamos cerrando un poco la primera parte de la unidad 1. Profe, yo tengo un comentario más que nada respecto al video que vimos recién. Sí. ¿Explican en el video como por qué a los chimpancés les es mucho más útil la memoria a corto plazo? Sí, lo explican más adelante. Ya. Sí, lo explican. Sí, ¿no? Tendría que haber editado el video para que lo viéramos todo. No. Pero velo, o sea, ahí está el link, velo, porque es súper interesante. Okay. Especulan harto sobre eso y bueno, la hipótesis está bien centrada por
por una cuestión netamente de sobrevivencia. Básicamente tiene que ver con una cuestión evolutiva. Y como ciertas decisiones ambientales hicieron que los chimpancés tengan una memoria fotográfica fenomenal, con respecto a lo que nosotros somos unos miopes, no se nos olvida, miramos algo y ya se nos olvidó al minuto. Es impresionante cómo no tenemos memoria para nada, se nos olvida todo rápidamente. Daniel, me pregunto qué pasará con los primates que saben lenguaje de señas. Ah, ya, viste, esa es otra cuestión súper interesante también. Lenguaje de señas. ¿Han experimentado el lenguaje de señas? Ahora mismo, a propósito, la USACH abrió un curso. O sea, el año pasado había abierto un curso y se suspendió después de nuestro octubre rojo. Se suspendió. Y ahora lo iban a abrir de nuevo, parece por online. Si lo vieron o no, ¿vieron ese link? Porque parece que es Sí, asincrónico. sí, llegó el correo. Llegó, porque es asincrónico, o sea, no hay que estar presencialmente en la clase, lo pueden ver cuando quieran. Denle una mirada a eso, porque es muy interesante. Yo no sé lenguaje de señas como para poder ocuparlo, pero lo que he estudiado y he visto es muy interesante, primero, para nosotros estudiar el lenguaje de señas, para poder entender, y para responder tu pregunta, ¿qué pasará con los primates que saben lenguaje de señas? Claro, es que el lenguaje de señas está compuesto, es muy icónico, el lenguaje de señas es súper icónico, o sea, es mucho de ocupar, de memorizar el uso en una nueva codificación de los dedos de las manos. Y eso hace que para nosotros el lenguaje de señas sea más difícil que la lengua hablada. Pero como tal, el lenguaje de señas en el ser humano es también una lengua nueva. O sea, uno la puede ampliar, se puede plásticamente, como cualquier gramática, se puede transformar. Entonces, es por eso que tenemos lengua de señas del español de América, lengua de señas del español de España, incluso, lengua de señas del inglés, lengua de señas del francés, porque no es no es universal, no es posible. Y los primates desarrollan también un lenguaje de señas que es de chimpancés, de primates, es muy específico. ¿Sí, Fernanda? Es que relacionado con lo de los... Ahí está el camión de la basura, pues se escucha mucho ruido. Relacionado con lo del lenguaje de señas, no sé si ha visto en Instagram, hay una perrita que se llama Bunny, que ella se comunica a través de botones que tienen sonido. Y al principio comenzaron con palabras súper básicas como a sus dueños se decía mamá y papá, y poco a poco han ido incorporando más elementos como los elementos temporales de mañana, tarde, noche, y ahora está entendiendo los conceptos de por qué. Y hace poco la dueña subió un video de que ella en uno de esos botones le dijo, Bunny, I love you. Y Perdona, la perrita le apretó el botón. ¿No? no te escuché, ¿era una chimpancé? No, es un perrito. Ah, un Un perro. perrito. Sí, un perro. Le dijo, I love you. Y la perrita le apretó el botón de por qué. La mamá no le pudo responder por qué y ha hecho muchas preguntas al porqué de las cosas. Entonces ahí como que, de hecho en las otras clases no vine y me hubiera interesado comentar esto, porque el lenguaje que utiliza mediante los botones le permitió comprender de mayor forma y más con mayor complejidad el mundo en el que existe la perrita. Entonces no sé si es que será interesante también ver eso, porque igual Sí, se relaciona con el lenguaje de señas de los chimpancés. ya, no conocí ese caso, me gustaría revisarlo, porque Búsquenlo, es hay Lotis. mucha, ¿cómo se llama? Bunny. Voy a buscar el Instagram y lo escribo Ya, en el chat. ponlo en el chat, por favor, para echarle una mirada después. Ya, ven, fíjate, es re interesante eso. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer acá en esta parte del curso, puede que te digan, pucha, ¿para qué estamos hablando de esto? ¿Por qué no empezamos ya rápido con otras cosas como lingüística? Es que estoy tomando estos minutos de esta parte del curso porque es interesante que ustedes tengan una visión desde el punto de vista de lingüista, o sea, una visión más amplia del fenómeno del lenguaje. Les va a ayudar a valorar el trabajo que hacen, a entender la misión que uno tiene, entre comillas, una misión como lingüista en el sentido que todo el mundo les va a pedir siempre asesoría lingüística. Ustedes van a ser siempre expertos en el lenguaje. Van a sentirse, si bien van a decir, no, yo no soy un experto, por ejemplo, en lengua inglesa o en lengua japonesa, pero sí son representantes de la lengua, o sea, son personas que tienen la visión de entender de dónde viene, cómo es y para dónde va el lenguaje, qué se puede hacer con él. Entonces es algo que, ya, ahí está, What About Bunny.
es muy interesante que ustedes lo puedan incorporar dentro como de su background, de su repertorio de conversación, su repertorio también como lingüistas. Los, los aportes de la lingüística de la traducción, desde el punto de vista súper concreto, tienen que ver primero con la clasificación lingüística, o sea, la clasificación de las lenguas. ¿Ya? Aquí esta imagen es muy bonita porque es una representación totémica de ciertas palabras, representación totémica en un estilo de arte pop, ¿ya? Representación de totémicos de conceptos al inglés, basado en tótems originales de la amerindia. Este libro, el que vamos a leer, vamos a extraer algunos capítulos sobre los cuales vamos a trabajar a partir de esta clase, y yo les voy a dejar asignado también en la misma presentación que les voy a subir después de la clase, las páginas del texto que me interesa que puedan leer para contestar unas preguntas, y en la próxima sesión podamos empezar a revisar esas preguntas, esos cuestionamientos sobre las lenguas. Este libro, una introducción a las lenguas del mundo, está hecho, la primera edición fue escrita por Anatol Liovin, un ruso que se fue a vivir a Hawái, hizo su carrera en Europa y después se fue a vivir a Hawái y estudió, y bueno, estaba ahí jubilado hasta el momento que yo sepa, no lo he googleado hoy, no sé si se murió este año o el año pasado, pero estaba vivito y coleando. Y los otros dos autores son colaboradores de la última edición. ¿Ya? De hecho, a Anatol Liovin contestaba correo hasta hace un año atrás, uno le mandaba un correo y contestaba. Nos vamos a fijar vamos a usar dos sitios web que nos van a servir para estudiar distintas lenguas. El primero es este, ethnologue.com, y el segundo es este, Glottolog. Les voy a mostrar cómo lucen esos dos sitios. Ethnologue es este que está acá, ¿ya? Que ahora tiene planes y precios, antes era gratuito. Maldito capitalismo. Antes uno entraba y sacaba mapas lingüísticos, los editaba, podía hacer un montón de cosas. Y ahora hay algunas cosas no se puede explorar y llega un punto en que ya no puede uno entrar más. Pero lo que se puede mirar es interesante porque actúa como un gran catálogo en línea que se va actualizando constantemente sobre las lenguas del mundo. Entonces, si yo pincho Asia y quiero irme a Asia Central, puedo empezar a explorar Asia Central, y mira, en Asia Central tengo estas lenguas. Puedo estudiar Kazajstán, no puedo ver, mira, me puse en el plan aquí mismo. Pero está todo cerrado. Antes uno podía entrar por ya. Maldición. Pero aquí están por orden alfabético. Una lengua de signos. Ya, esto no lo había visto. No lo había visto hasta hace un tiempo atrás. No se puede entrar. Habría que ver si se puede entrar. También me puedo hacer una membresía. Bueno, lo interesante, para no perder la inspiración, es que aparecen, miren, aparece Chile. ¿Qué lenguas se hablan en Chile? ¿Qué lenguas se hablan? Ya, está cerrado, pero aparecen las convenciones internacionales de tipos de lenguas que existen acá. Entonces, como guía, funcionaba muy bien cuando era gratuito, ahora no. Pero por lo menos están los países, los continentes, y están los países, y uno puede orientarse por ahí para poder empezar a trabajar. Glottolog es un catálogo también de lengua y familia. Tiene diccionarios, tiene un gran catálogo de las lenguas del mundo. Para nuestro efecto, el hecho de ocupar este libro como base de Liovin nos va a permitir entrar a conocer las relaciones entre las lenguas. La lingüística contrastiva es la lingüística que se hizo cargo en un principio, que surge de estos grandes análisis en campo, en terreno, que les comentaba al inicio de la clase, sobre todo en América del Norte. Y aquí nos encontramos con las relaciones filogenéticas o las relaciones de familias lingüísticas. Las relaciones filogenéticas son las relaciones entre lenguas que son parientes a nivel genético o familiar. Y una de estas maneras tradicionales que se ha comparado la lengua ha sido a través de los cognados que existen en las distintas lenguas para ilustrar los desarrollos lingüísticos. Es decir, nos encontramos con que entre portugués, francés, español y latín, vamos a encontrar, si tomamos esas cuatro lenguas, podemos hacer un listado de muchos cognados, muchas palabras, expresiones, fraseología,
que son similares, porque las lenguas son parientes. Esas fueron las primeras grandes hipótesis de trabajo traductorial, de poder traducir cognados, o no caer en la trampa del cognado cuando nos encontrábamos con palabras como, en el caso del inglés español, no sé, pues sensitive como sensitivo, o sensible por sensible, cuestión que no son estrictamente, no son los significados tal cual lo que acabo de decir, es al revés. ¿Ya? Entonces, la trampa del cognado, como ustedes saben bien, es que hacernos creer que las palabras por su sonido y por su parecido morfofonémico hace que el significado sea el mismo, y eso no es cierto. No se da siempre así. Robert Lado fue un gran estudioso de la lingüística contrastiva, asentado en Miami, este autor, y no es una casualidad que haya estado sentado en Miami, porque Robert Lado fue uno de los primeros que hizo lingüística contrastiva español-inglés. Los libros de él son un gran aporte al aprendizaje de lengua a segunda lengua, al aprendizaje de lengua española como segunda y al aprendizaje de lengua inglesa como segunda. Obviamente en Miami, por el gran intercambio, flujo lingüístico que en términos históricos, Miami fue la puerta al mundo latino. Sigue siendo hoy día como la meca del mercado latino, de la música, etc. Pero en algún momento Miami era la puerta de entrada, era llegar desde Cuba, desde México, entrar a Estados Unidos. Era como la única gran puerta. Por lo tanto, Miami se transformó en un centro bilingüe rápidamente. Y por ende hubo mucho trabajo de campo para poder estudiarlo. Y Robert Lado hace gala de eso. Robert Lado decía que los errores de interferencia lingüística y las equivalencias lexicales eran procesos que eran interesantes de revisar para poder generar estas relaciones. Bueno, ya vamos a hablar más en detalle en la próxima clase de eso. Por ende, yo ahora les quiero solamente presentar, ilustrar cómo la lingüística contrastiva se toma los distintos planos de la lengua, ¿ya? Desde el sonido del habla, desde la comparación de sonidos de una lengua con otra, pasa por la formación de palabras, o sea, la morfología estricta, como decir casa, cuando decimos casa, casona, casita, casucha, o sea, a ese nivel de morfológico, el significado de las palabras, la lexicología, la colocación de las frases hechas, como lavarse los dientes versus cepillarse los dientes versus pulirse los dientes. Son tres expresiones dos de tres que acabo de mencionar son como normales y una es como extraña, la última, pulirse los dientes. Bueno, eso es colocación. Cosas que se colocan normalmente y otras que son colocaciones raras. La estructura de la oración y, por supuesto, el discurso completo. El discurso completo es cuando nosotros nos ponen un test de habla y tenemos que oralmente hablar. La familia de las lenguas. Fíjense que aquí tenemos una comparación, un principio entre la primera lengua que está arriba, que es nuestro español, y la segunda lengua que está abajo. ¿Cuál es el segundo recuadro? ¿Cuál es? Gustavo Sandaña, ¿cuál es la segunda lengua que está en el recuadro? ¿Está Gustavo? Francés. ¿No? Francés. Francés, claro, francés. Avant que Dieu crée le monde, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par elle. Rien de ce qui existe n'était fait sans elle. Todo lo que hay ahí supuestamente es cognado del otro, ¿no? Uno podría traducir casi literalmente. Entonces, aquí es una de las primeras aplicaciones de las familias lingüísticas, como poder tomar todo esto y traducirlo tal cual. De hecho, está la numeración como para que uno se vaya guiando. Ya, este ejercicio aparece en el libro también de Levin y aparece con hartas lenguas más. Bien, acá nos encontramos con, la clásica visión de la familia lingüística. En este caso, aquí yo he puesto como ejemplo el protogermánico. El protogermánico, donde en alguno de los puntos de las ramas aparece abajo marcado el inglés y el frisio. El inglés y el frisio como parte del proto-anglo-frisiano. Ya vamos a explicarlo con más detalle en las próximas clases, y eso también se lo voy a explicar después. Quiero que hagamos un ejercicio. Vamos ustedes ahí con lápiz y papel, vean los siguientes elementos léxicos del
finlandés y el húngaro, que vamos a revisar. Y vamos a establecer si estas lenguas son parientes o no son parientes, ¿ya? Cualquiera sea la postura que ustedes cojan, justifíquenlo con la evidencia en forma clara y precisa, utilizando una explicación fonológica o una explicación léxica, ¿ya? Ahí está. Tenemos 12 palabras. La glosa de la izquierda: niño, iglesia; 6, fuego; cabeza; 3, galleta; agua; pescado; sol; azúcar; lengua. Y en la columna 2 y la columna 2 tenemos finlandés, y en la columna 3 tenemos húngaro. ¿Son parientes o no el finlandés y el húngaro? ¿Por qué? Tienen 5 minutos, 3 minutos para hacerlo. Profe, ¿ahí están escritas cómo se pronuncian o cómo se escribe en el idioma? ¿Cómo se pronuncian? Porque hay que justificar el plano de los sonidos o el léxico. Por eso está la glosa a la izquierda y los sonidos a la derecha de cada uno. Ah, ya. No estamos trabajando con Gracias. escritura, sí. Ojo, nota, buena pregunta la que haces, porque en general en esta parte del curso vamos a trabajar con transcripción fonética siempre. No vamos a trabajar con, si por ejemplo trabajamos con japonés, vamos a trabajar con transcripción fonética, no solamente porque yo no sé japonés como ustedes, sino porque no es lo mismo cuando trabajamos cuando íbamos a trabajar con el húngaro también no se escribe así. El húngaro se pronuncia así, pero no se escribe de esa forma. ¿Cómo van? ¿Muy difícil? ¿Fácil? ¿Van avanzando? Algo. ¿Algo? A ver, solo como para sondear, a ver cómo estamos. ¿Alguien quisiera tomar la primera palabra, niño, lapsi y yermek, y decir si encuentran que se parezcan, se parecen o no? O tal vez otra palabra.
Al menos yo no le encuentro similitud a la pronunciación de ambas. Ujú. No Sí, sé cómo están escritas, como para saber que Clearmente. quizás... No, pero solamente sonido. Olvídate de la escritura Ah, formal. Solo sonido, solo sonidos. la psilla. Vamos a trabajar siempre con sonido. ¿Daniel? Sí, que, o sea, tiene que ser palabra por palabra. Vamos a hacer, sí, no vamos a alcanzar a hacerlo ahora, pero la idea es que lo No, hagamos pero por así palabra como por palabra. general. Sí. O sea, la idea es que veamos que palabra por palabra y después podemos agrupar. En una clasificación nos Ah, va ya. agrupando. ¿Tú quieres hacer una Bueno, agrupación? ¿Ya? es que la K como que se transformó entre comillas a la H en la 3, la 6, la 9. ¿En la 3, 6 Si es que y son 9? parientes. Ya, bien, ya, súper. Es una observación lingüística. Muy bien. Tenemos a la K en el caso del 3. QC, que se transforma en hat. Después en la 6, colme, que es harum. Y después en la 9, pescado, cala, que se transforma en cal. Eso es un indicio lingüístico a nivel de sonido, fonológico, de que hay alguna relación. No sabemos si son parientes, pero sí hay una relación. ¿Ya? Esa va a ser la idea. Con esto vamos a partir la siguiente clase. ¿Ya? Con este ejercicio, más la página que les voy a dejar entregada del libro para que lean. Vean, tal como lo acaba de proponer Daniel, tal vez agrupar cuáles son las palabras que se parecen, de alguna manera que se parezcan por algún comportamiento, sea de sonido, como en este caso, o sea de significado. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Tenemos algún ejemplo de significado que pudiese darnos alguna pista? Ya, no importa. Lo vamos a ver después. A ver qué les pasa. Sí, significado, sí. Sí. No les voy a decir, para que le den una vuelta y les aflore el instinto lingüístico a los Sherlock Holmes, a los investigadores privados. Ya, quedamos aquí entonces. Gracias por el cambio de horario y nos vemos el próximo, ya el lunes. El lunes. Sí, pues lunes y después el otro jueves. Entonces el lunes va a quedar el ejercicio con el que vamos a empezar la clase. ¿Ya? Y vamos a contestar unas preguntas que les voy a partir de las páginas del libro que les voy a entregar en esta misma presentación. Bien, pues, que tengan una bonita tarde, que les vaya muy bien. Cuídense, nos vemos. Chao, Chao. profe.